De vuelta ya finalmente a este canal después de un descanso de 7 días. Espero que en este 2021 te esté yendo mejor que en el año 2020 y vean que no es difícil que nos vaya mejor dadas las dificultades del año anterior. Quiero comenzar recordando lo que te platiqué en uno de los últimos videos del año pasado, en donde te hablé de una serie de acontecimientos que sabíamos que iba a empezar con el reparto de regalos y rosca de reyes por parte de la delincuencia organizada. Una práctica que finalmente ocurrió, una práctica que solemos ver en diversos, pues en diversas fechas. Lo vemos en Navidad, en Reyes, en el Día del Niño, lo vemos en el Día de las Madres. Bueno, lo hemos visto, hemos sido testigos de este tipo de acontecimientos, lamentablemente, durante muchos años, y de las cuales, por cierto, ninguna autoridad se pareciera enterarse de este tipo de hechos. Hay una foto de una serie de fotos de reparto de regalos, de juguetes, de roscas de reyes por parte de la delincuencia organizada que estaremos viendo en la parte final de este video. Así que bienvenidos a esta primera transmisión del año 2021. Hoy, 8 de enero, finalmente de vuelta ya aquí en el canal. Este año comenzó con bastantes conflictos, tanto nacionales, internacionales, de salud. Estamos en cifras récord de contagios y de muertes por el COVID-19. También una intensa actividad de la misma delincuencia organizada. Hemos visto tan solo en el estado de Guanajuato una serie de acontecimientos. Ayer tuvimos la segunda masacre del año 2021, tan solo, insisto, en el estado de Guanajuato. ¡Mamá! 9:30 de la noche, Colonia Arboledas de San Rafael, en el municipio, en específico en el municipio de Celaya. Unas personas se encontraban velando a un hombre que fue asesinado el pasado miércoles 6 de enero en la colonia Los Olivos, cuando de pronto llegaron personas armadas a bordo de 2 camionetas. De acuerdo con las autoridades y los primeros reportes, hicieron aproximadamente los delincuentes 60 disparos en contra de las personas que se encontraban en el velorio. Las autoridades fueron alertadas mediante llamadas al 911, reportaron detonaciones de armas de fuego. Cuando llegaron, detectaron o encontraron a 9 personas asesinadas en la vía pública. Una más herida también en la vía pública. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Guanajuato, la investigación se está realizando, la investigación está en curso, aunque no hay un pronunciamiento público sobre este acontecimiento. Esta es la segunda masacre en el año 2021 en esta entidad, en el estado de Guanajuato. El pasado 4 de enero hubo otro asesinato masivo. Fueron asesinados 5 hombres en el municipio de León. Lo lamentable también es que en el año 2020, en Celaya, en León, en Irapuato y en Salamanca, estos 4 municipios fueron los que registraron más asesinatos de enero a noviembre. Ojo, de año 2020. Y datos de las mismas autoridades estatales. Ayer, ayer fueron asesinadas 5 personas, además de las víctimas en el velorio. Es decir, el balance de todo el día es de 14 personas, de 14 homicidios en menos de 24 horas en un solo municipio. Tampoco las masacres registradas en lo que va de este año en este estado han sido las únicas de las cuales nos hemos enterado en los últimos meses. El año pasado fueron registradas ya algunas, incluso hubo al menos un par con características similares de asesinatos cometidos en los velorios. Ahora bien, también nos vamos a otra entidad que ha estado también en el ojo del huracán
por el alto número de homicidios, pero principalmente de cadáveres encontrados en fosas Quiero decirles para los que clandestinas. critican y dicen que Te, hipotecamos te el platiqué, le futuro, voy a esta bajar es el la volumen, realidad con estamos los datos escuchando actualizados a nivel nacional. La deuda. Parte del informe del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. En noviembre te informé en este canal que Enrique Alfaro llegó a su informe de gobierno con un alto número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Quiso presumir muchas cosas, pero en materia de seguridad quedó a deber. En su comparecencia, la diputada de Morena, Erika Pérez, le criticó que hay en la entidad al menos registro de más de 9,000 desaparecidos y a pesar de este registro mantienen el cargo al fiscal Gerardo Octavio Solís. Es uno de los estados con más fosas clandestinas, le dijo en aquella ocasión, con 487 cuerpos exhumados hasta noviembre del 2020, número equivalente a una cuarta parte del total del país. La diferencia también encontró una diferencia en el número de asesinatos de mujeres con casos de feminicidios. Lo que dijo fue, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tenía registro de 78 mujeres asesinadas, mientras que la Fiscalía Estatal solo investigaba 40 casos de feminicidio. Ojo, te estoy hablando de lo que le dijo la diputada durante la comparecencia, la presentación del informe. Ahora bien, en el año 2020 fue de hecho el año con más números de cadáveres exhumados en fosas clandestinas en esta entidad, en la historia de esta entidad. En 11 meses fueron encontrados 565 víctimas o restos de víctimas en 24 fosas. Según esto, la plataforma de seguridad del gobierno del estado de Jalisco. Pero llama la atención una serie de números también que han sido reunidos a través de diversas autoridades o instancias. Por ejemplo, del 2009 al 2020, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también Transparencia y la Universidad de Iberoamérica, fueron exhumados 1,171 cadáveres en el estado de Jalisco. En todo este periodo, recapitulo, del 2009 al 2020, fueron exhumados 1,171. Y tan solo en el 2020 fueron exhumados 565. Estamos hablando que en el 2020 se exhumó la mitad de cadáveres que fueron recuperados entre el 2009 y el 2020. De este tamaño son los números de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en esta entidad. También fueron en el 2020 detenidos y presentados ante un juez 320 personas, vinculadas a proceso 80 y procesadas solamente dos personas por delitos ligados a la inhumación, aunque no ligados a estas fosas clandestinas. De ese grado, de ese tamaño también la impunidad en este tipo de acontecimientos. Y en este contexto se ha informado que han sido encontrados en una fosa 2 cráneos, 16 cadáveres sin identificar y varios huesos humanos. Esto en la colonia Ojo de Agua en Tlajomulco, en el estado de Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer terminó la búsqueda de los cuerpos tras 28 días de trabajo, pues, como podemos notar, incluso entraron excavadoras para remover allí la maleza que ya había. El inicio de esta búsqueda fue producto de un grupo de personas que estaban buscando a un joven y que encontraron en el predio o no, se percataron de olores fétidos y pues resulta que encontraron no solamente un cuerpo, sino encontraron mucho más de lo que pensaban. Al menos 16 cadáveres, 2 cráneos y varios huesos humanos. Así van las cosas en torno de las fosas clandestinas en el estado de Jalisco, con cifras récord. Vámonos ahora al estado de Guerrero. Ahí hay una crisis en materia política que también tiene que ver mucho con señalamiento de abuso sexual. Por un lado, Mario Delgado y el presidente Andrés Manuel López Obrador defienden la postulación de Félix Salgado Macedonio, senador con licencia,
y aseguran que pues sigue en pie la propuesta como candidato a gobernador del estado de Guerrero. Pero por otro lado nos hemos enterado que la misma Fiscalía del Estado de Guerrero ha reabierto la carpeta de investigación por el delito de violación en contra de Félix Salgado Macedonio. En un comunicado informó la Fiscalía pues que están revisando la investigación que han realizado y que se hizo de hecho ya hace algunos años para determinar si procede o no la acción penal en su contra. Recordemos, fue una colaboradora de Félix Salgado Macedonio la que denunció en mayo del 2016 al ahora senador con licencia, acusó que la violó 2 veces y que incluso le provocó lesiones en varias partes del cuerpo. Y hace apenas unos días, quien fuera fiscal cuando ocurrieron estas denuncias, el exfiscal, ahora Javier Olea, dijo que en marzo del 2018 él supo y se integró personalmente una carpeta de investigación sólida, aseguró, en contra de Félix Salgado Macedonio, pero el gobernador Héctor Astudillo le dijo que frene la orden de aprehensión en contra de Salgado Macedonio. El gobernador reconoció que sí se enteró, pero dijo que no dio ninguna indicación de que se frene la investigación. Vaya, no metió las manos en el caso. El punto es que derivado de estas declaraciones en donde ya han reconocido autoridades este acontecimiento, la Fiscalía ha emitido un comunicado, la Fiscalía de Guerrero ha emitido un comunicado en donde además de retomar la investigación en contra de Félix Salgado Macedonio, también está investigando ahora al exfiscal que hizo estas declaraciones, a Javier Olea Peláez, porque pues dijo, si hubo una investigación y se enteró el gobernador de esta investigación, es que hubo una sustracción irregular de documentos que no debió haber ocurrido. Vaya, filtraron la investigación al gobernador. Por lo tanto, además, si es cierto lo que dice el exfiscal, que el gobernador dijo que se frene la investigación, pues entonces también van a investigar al exfiscal por no cumplir con su deber, que es precisamente investigar y llegar hasta las últimas consecuencias como parte de estas investigaciones. Ahora el exfiscal que ha ventilado la existencia de la investigación, pues ahora está bajo la mira de la fiscalía actualmente. Vámonos también otro acontecimiento que ha ocurrido en los últimos días, no nada más en las últimas horas, en Estados Unidos, pues sabemos perfectamente lo que ocurrió hace un par de días. Donald Trump ha emitido en las últimas horas un mensaje en donde reconoce que la nueva administración encabezada por Joe Biden va a tomar posesión el 20 de enero. Y ha matizado su mensaje, ha dicho que pues en realidad no se da por vencido, pero su viaje apenas comienza, como haciendo alusión de que su carrera política todavía continuará, pero ya no repitió los señalamientos del fraude, del presunto fraude, el cual no, ya han sido por la vía legal, ha sido desestimado todo lo que ha dicho Donald Trump. Y además también rechazó la violencia de la cual participaron pues partidarios del mismo Donald Trump, criticó a esas personas que tomaron el Capitolio y dijo pues que quienes rompieron la ley tienen que pagar. Y ha confirmado Donald Trump que no va a asistir a la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden. Recordemos, el nuevo gobierno estará iniciando el próximo 20 de enero. En medio de todo esto, ya le han renunciado al menos 2 secretarios de Estado, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, así como la secretaria de Transporte, Elaine Chao. Así van las cosas en Estados Unidos, que afortunadamente parece que ya se empiezan a calmar los ánimos en torno de esta pelea por el poder. Al inicio de esta transmisión te hablé del reparto de regalos, de juguetes por parte de la delincuencia organizada. Bueno, hombres armados con ropa táctica, con las siglas del CJNG, del Cártel Jalisco Nueva Generación,
fueron fotografiados repartiendo juguetes a niños de la comunidad de Bonifacio Moreno El Aguaje en el municipio de Aguililla, en Michoacán. Estas fotografías datan del pasado 6 de enero, del Día de Reyes, fueron compartidas en redes sociales. Un hecho o una serie de acontecimientos que pues suelen repetirse, lo solemos ver el Día de Reyes, lo vimos el pasado 24-25 de diciembre, el Día del Niño, el Día de las Madres, y pues han ocurrido estos repartos en medio también de críticas de otro acontecimiento, registrado en Tamaulipas, en donde también presuntos integrantes del Cártel del Golfo estuvieron repartiendo roscas de reyes en Puerto del Mezquital, muy cerca de una base naval de la Marina de México. Así las cosas, y a finales de este año, del año pasado, perdón, de 2020, te compartí otro video de reparto de regalos, en donde destaqué que, pues, aunque sean noticias que no agraden, mi labor es informar, pero como responsabilidad ciudadana está el decir que los buenos somos más, que no el hecho de que se repartan este tipo de dádivas, pues significa o se limpian los delitos. Estamos hablando de grupos delincuenciales repartiendo cosas, lamentablemente aprovechando la situación de abandono por parte de las mismas autoridades que no han podido llevar pues bienestar a estas demarcaciones. Y, por cierto, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a trasladar al estado de Michoacán para inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional. Atención, porque va a una entidad envuelta en una ola de violencia con 41 homicidios registrados en los primeros 6 días del 2021. El 4 de enero fue el día con más homicidios, con 15 homicidios, y se trata de una entidad que ya rebasó los índices de violencia del 2013, cuando se crearon los grupos de autodefensa para defenderse justo de la delincuencia organizada. Una entidad en donde el pasado 2019 una ruptura, una fractura entre supuestas autodefensas con la delincuencia organizada, con el Cártel Jalisco Nueva Generación en específico, y que uno de los fundadores de las autodefensas está siendo impulsado como candidato a gobernador. El presidente de la República estará este fin de semana en esta entidad. Este es uno de los videos, de hecho, de los primeros videos que se han sabido por parte de la delincuencia organizada en el 2021 y que corresponde justo a la pelea por Pero ahora sí me dirijo a ustedes por este medio y a los Cárteles Unidos, comandados por el abuelo Farías, Tico, Boto Paredes, Poncho Huicho. Bueno, este será tema de otro video. Nos vemos al rato, 7 de la noche, aquí en el Caporal, ya finalmente de vuelta. En tanto, no olvides, si te ha gustado este video, como siempre, reventar el botón de like. Suscríbete, porque al rato nos veremos con muchísima más información. Muchas gracias a Jessy Nieves, a Ceci, a Osorio, bienvenido, y que tengan un excelente 2021. Nos vemos al rato.